Buenos días, tardes, noches para los que estén observando esto. Ahora vamos a hablar de la Constitución del Perú. Y en este sentido quiero hablar solamente de las partes esenciales en modo de síntesis, señalando sus peculiaridades, ¿no? Para empezar este tema, primero considero que debemos saber qué es la Constitución. La constitución es, pues, y proviene de la palabra de constituir, que viene a ser generar, crear, formar, integrar, ¿no? Y en esta condición de derecho hablamos, pues, que la constitución es aquello que forma y regula a un Estado. Recordemos que antes de la constitución está el constituyente, que es el camino a que se cree la constitución. Así pues, la Constitución, dentro de sus dinámicas, tenemos pues a la parte formal que nos habla de la estructura del Estado, de cómo se forma y ahí cuáles son sus jurisdicciones, cuáles son sus funciones de la estructura del Estado. Hablamos pues de los poderes y así también pues del aspecto material, que son los derechos de las personas, lo volátil, lo que se puede integrar, ¿no? En las condiciones, para dar algo más preciso, pues hablamos de los derechos fundamentales y otros tipos de suscripciones que puede tener el Estado dentro del derecho internacional. Para empezar esto, hablamos de nuestra primera influencia que tuvo el Perú en este proceso de codificación. Tenemos a España, porque únicamente fuimos colonizados por ellos. Pero España no solo fue el que nos influenció, también España se le influenció. En este caso hablamos pues del reino francés, ¿no? Con Napoleón, con la invasión que tuvo. Y a esta pues también se influenció diversos reinos de Europa y, como no, pues el Imperio Romano. Para entender esto, remontémonos a la época pues de 1700. Cuando se da este periodo de la Revolución Francesa, comienza a haber cambios estructurales y sustanciales en el Estado. No solamente se da en Francia, sino se da en distintos lugares. Recordemos como el principal acto de sedición de poder que se da es pues en Inglaterra en el siglo XII. Entonces, esta práctica ya era dada, solo que en la Revolución Francesa fue de forma radical, eliminando así a la cabeza, la corona, destacando pues un periodo de la Ilustración, también apartándose de lo que puede ser el derecho canónico y entrando en un proceso de racionalización, y esto producto del iluminismo y de la Ilustración que ya se vio gestando anteriormente. Es decir, que la Constitución de 1799, que fue aportada por Napoleón, que no es el Código Napoleónico, es pues fruto de lo que es este periodo de Ilustración que se vivió. Asimismo, cuando cuando Francia invade a España, España es dotada de un estatuto que se llama el Estatuto de Bayona, inicialmente considerada como una constitución, pero no. Y esta también es considerada constitución porque los españoles, en su condición de Estado, no se sentían identificados con el Estatuto de Bayona, que fue algo provisorio entregado por Napoleón. Y es así donde que ellos deciden crear su propia constitución, dándose a mostrar en 1812, que es la Constitución de Cádiz. Recordemos que el Código Napoleónico que nosotros nos referimos se da en 1804. Ahora, Napoleón estuvo envuelto en múltiples constituciones porque él sí participó, no solamente fue como que se dio el Código Napoleónico y queda ahí, sino que fue reformándose. Entonces, el hecho de que América esté en este proceso, también recordemos que hay una independencia de las 13 colonias de Estados Unidos. También América fue bombardeada de estas ideas, y así es como se fue gestando los sentidos y las corrientes independentistas que vienen del sur y del norte. Pasemos así entonces pues a hablar de estas cualidades, estas peculiaridades. La Constitución
de Cádiz, de 1812. ¿Qué nos menciona esta constitución? Nos habla de la igualdad entre europeos y americanos en las condiciones españolas, es decir, igualdad entre españoles de América y Europa. Los españoles que nacen en América son considerados criollos. Ellos ya tienen una relevancia y una calificación de ciudadanía española. Y a su misma vez se le da una libertad de imprenta, porque ya no está sujeta a una mano dominante que es el rey, sino al dueño de la imprenta, y es ahí donde se da la libertad. A su vez también que se da pues la eliminación del Tribunal de la Santa Inquisición y se da el derecho a voto de parte de los analfabetos, pero en relación masculina. Ahora, acá para señalar esta parte importante es lo que es la libertad de imprenta. Cuando hablamos de este sentido o estas constituciones iniciales, nos referimos que son constituciones liberales. Liberales ¿por qué? Porque plantean la condición de libertad, de que ya no están bajo ese yugo, sino que son enteramente independientes, ¿no? No solamente los países, sino también las personas. La Constitución peruana tuvo pues 12 constituciones, pero muchos dicen que tuvimos 13. Siendo formales, muchos consideran que en verdad tuvimos 13. Esta última que no se considera es de 1837, que es la Constitución Confederativa Perú-Boliviana, ¿no? Que no tuvo mucho tiempo en sí, tampoco pues tuvo mucha razón de ser, no fue respetado. Así continuamos con nuestra Constitución de 1823, la primera Constitución peruana. Ya mencionamos que acá surgen las constituciones liberales, y acá lo esencial que nos plantea esta constitución de 1823 es que nos manifiesta la división de poderes. ¿Quién nos habla por primera vez de la división de poderes? Nos habla pues Montesquieu, ¿no? Que nos habla del ejecutivo, legislativo y judicial. Y acá lo adoptamos. También hablamos pues de la mayoría de edad de voto, que son pues de los 25 años. En condiciones de criollos, recordemos eso. Ahora, dentro de esto, de esta constitución, es pues un ejemplo, es un recopilado de lo que puede ser el Código Napoleónico y la Constitución de Cádiz. Pasamos a la Constitución de 1826. Esta es la Constitución de Bolívar, ¿no? Bolívar es algo peculiar esta constitución que se manifiesta, porque si bien Bolívar tenía conflictos de por sí en relación a creencias y a formas de gobierno, que despreciaba la monarquía, este buscó ser un presidente vitalicio, queriendo ser el nuevo monarca, ¿no? Ahora, esto se puede entender en distintas fuentes, como que la ambición de poder por un otro sentido y otro porque sencillamente pues en América no tenemos o no tuvimos ese proceso de reconocimiento como nación, como si tuvo España, Francia, Alemania, ¿no? Esa conexión, ese conjunto de ideas que nos hacen sentir aglomerados, que nos hacen sentir que somos parte de algo. Y el Perú y América no tuvo en gran parte eso. Y es por eso que se planteaba que debe haber una cabeza que rija y que represente de forma vitalicia a todas estas personas. Asimismo, pues también plantea 3 ministerios. Hasta este entonces no se comprendía bien la función de los ministerios, entonces se fue dando ciertos tópicos de esto, ¿no? Unos granitos para que las personas puedan entender. También las cámaras nos plantea en 3, que son en senadores, tribunos y censores, y los poderes los divide en 4, el ejecutivo, el legislativo, judicial y electoral. Para este sentido de los 4 poderes en esta división, al inicio parecía algo novedoso, ¿no? Que en este caso se le dé un 4 poder que es el electoral, pero en relación a la practicidad no resulta tan buena. En la práctica se busca o resultó ser más en una condición favorable para ciertos grupos y no se respeta lo que viene a ser la libertad de voto. Entonces son cualidades que uno puede ver observando, ¿no? Luego acá tenemos esta constitución de 1828, que es una constitución madre,
no solamente para las constituciones del Perú, sino también para las de América, porque manifiesta algo que es importante, que son los contenidos pétreos, lo pétreo del Estado. Es aquello inamovible que vemos como esencia en el Estado. En estas condiciones nosotros vemos pues lo pétreo, que es pues que somos independientes, únicos, indivisibles, soberanos, ¿no? También estaba lo bicameral como contenido pétreo, pero cambiamos pues con el gobierno de Fujimori a ser unicameral. Entonces se rompe ese término de petrialidad. Pero dentro de la petrialidad también está esa condición de cambio. No vamos a estar sujetos a un término o a una forma de gobierno o de Estado dentro de lo que es periodos largos o eternos, ¿no? Siempre va a haber cambios. Y también acá nos manifiesta pues de que el presidente va a ser o va a tener un gobierno de duración de 4 años. Se le agrega más el vicepresidente y se da la división de 3 poderes. Se le anula en este sentido el poder electoral, si no se consideran 3, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Acá también quiero mencionar algo, que es que nosotros entendemos como primer régimen de gobierno un presidencialismo. Recordemos que actualmente somos un régimen híbrido. Hay régimen presidencialista, parlamentario, de presidencialismo fuerte, mixto y entre otros. Nosotros somos uno híbrido. Luego tenemos la Constitución del 1839, ¿no? Que acá pues es donde que estamos en un periodo donde que tenemos conflictos, aún la independencia se siente a flor de piel, tenemos conflictos con Bolívar, con Sucre, y todos quieren entrar y ser la cabeza del poder, todos quieren gobernar, ser ese monarca, porque eso era la condición que ellos tenían. Y en esta condición es donde que para ser un monarca como tal tienes que tener el poder. Y al hecho de que hay 3 poderes y que tienen funciones equitativas y están en el mismo rango, el ejecutivo, legislativo, judicial, se busca pues un predominante. El ejecutivo busca poder, y para que encuentre ese poder se le resta poder al legislativo, y eso es lo que acá ocurre. Recordemos que el judicial aún sigue teniendo un dominio medieval, ¿no? No hay tanta practicidad que se lleva acá. No hay esa mejora. Luego tenemos la Constitución de 1856. Esta Constitución da un cierto sentido que resulta ser interesante de estudio para la época. ¿Por qué? En este momento donde que hay muchos golpes de estados, conflictos, se da pues un cierto resentimiento y exclusión a lo que es el medio bélico, ¿no? El antimilitarismo lo llamamos. Pero no antimilitarismo en el sentido de que rechazamos a los militares, sino en otro sentido, en el hecho de que no nos preocupa el aspecto bélico del Estado. No es algo esencial o fundamental. Es de segunda mano, podríamos llamarlo. También se vuelve anticlerical, es decir, se separa el poder de la iglesia. El Estado y la iglesia se dividen, pero aún así seguimos teniendo algunos derechos canónicos, como puede ser en el matrimonio, en los estados civiles más que nada. Y asimismo se da pues el Consejo de Ministros y se comprende la figura de fiscal de la nación. Es importante esta constitución porque lo que se busca acá también, o lo que se trató de hacer, es dar una contraposición en la constitución pasada. En la constitución pasada, que era del 39, se busca, bueno, de 1839, se buscaba pues la hegemonía del ejecutivo. Acá se busca lo contrario, la hegemonía del legislativo. Son ellos los que tratan de predominar en el Estado. A su vez, ellos comienzan a darle un sentido de estabilidad, ¿no? Un sentido más de bondad, condiciones que favorecen, entre comillas, a las personas. Recordemos que acá comienzan a darse pues la abolición de la esclavitud y todos esos temas que al final
se van contrastándose y contraponiéndose con otras normas, ¿no? Que eso es para otro tema. Luego tenemos la Constitución de 1860, ¿no? Se mantiene ciertas condiciones idénticas que el 1856, con la condición de que ahora se estabilizan los poderes, ya no hay una lucha del Ejecutivo y el Legislativo. Es una constitución que dura mucho más tiempo y cambia con la guerra con Chile. Ahora, una condición que es peculiar de análisis de esta constitución es de que se manifiesta que es una constitución muy estable y benevolente, no en condiciones sociales, cosa que no es así. Y eso se vio y se reflejó como una cachetada con la guerra con Chile, ¿no? Donde que si bien no había esclavitud, pagábamos para que lleguen inmigrantes, en este caso chinos, para que puedan servir de mano de obra. Estamos en un proceso, en una entrada pues de mercantilista, donde que entra en auge el guano, comenzamos a mejorar económicamente, y nuestra única visión, también de los gobernantes, era la estética, era los aspectos mercantiles, la industrialización, y se fue dejando de otros lados. El alfabetismo no se fue tocando, y varios aspectos sociales que no se van reflejando, si ni siquiera los peruanos eran comprendidos como tal en su complejidad y en sus diferentes áreas geográficas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas no eran considerados ciudadanos, de hecho ni siquiera se les reconocía en muchas ocasiones. Y es acá donde que llega pues la Constitución de 1920, que es una constitución muy importante por el contexto y cómo se forma. Para empezar, durante esta época ya pasamos el periodo de la racionalización. Este periodo de la racionalización busca al hombre la contemplación de sí mismo en su entorno, ya no en colectivo, sino en individuo, que es producto del liberalismo. Esta condición del individuo se va colectivizando en su función de producción, y es acá donde que curiosamente entra Marx. Esta condición de socialización llega a escalas gubernamentales, legislativas. Parte de esta, para no ser tan sesgados, hablamos pues de la Constitución de Querétaro que se da en México, que es a partir de una revuelta. Y no solamente ahí, sino también hablamos del Weimar que se da en Alemania. Entonces, este aspecto social, este periodo de la industrialización, donde que se fomenta el hecho de la ya no esclavitud, sino pues vulneración al trabajador, donde que comienzan a reclamar a que se le dignifique lo que es el sentido al obrero. En tal condición, Augusto B. Leguía entra por un golpe de estado y elabora esta constitución, siendo la primera constitución, o una de las primeras en América, en ser una constitución social de derecho. No, constitución solo social, de derecho no, más adelante de la de derecho. Un pequeño lapsus. Una constitución social, donde que comienza a relativamente proteger al laburante, y comienza a reconocer a los indígenas, ¿no? De formas legales y ofreciéndole protección, pero aún no dándole ese tópico de ciudadano como tal, porque no tenían derecho a voto. La educación de igual forma seguía siendo relativamente restringida. Entonces, dentro de parámetros formales sí es social, pero en la práctica no. Luego tenemos la Constitución de 1933, que es una constitución en contra de Augusto, porque pues si bien dentro de la constitución que había promulgado, él lo había modificado para que él pueda tener el poder, o él pueda ser hegemónico de forma permanente, y eso pues no les gusta a los otros grupos de poder. Entonces, el cambio que acá ocurre es ese, más cambio que ese no. También se trata de manejar de cierta forma lo que son los códigos, en este caso el código civil, hablando de los hijos extramatrimoniales, los hijos que no son, los hijos nacidos en matrimonio, que no son del padre, cómo es que puede ser ese tópico de reconocimiento, si se puede negar o no, que antes no se podía, ahora sí se le da ese permiso. También la exclusión de voto aún se mantiene. En este caso, siguen a los menores de edad, mujeres y analfabetos. Los hombres en condiciones, mientras que sean alfabetizados, ya pueden votar.
tienen ese derecho. Luego pasa mucho tiempo, ¿no? Acá ya hemos visto en la Segunda Guerra Mundial los procesos de los derechos fundamentales, las condiciones de personas, en este caso hablamos de naturales y jurídicos, y llegamos a la Constitución del 79. Esta Constitución del 79 tiene peculiaridades interesantes. Una de ellas es de que su surgimiento contempla el concebido, y no había código alguno de forma constitucional que se considere y que se contemple el concebido. No se le había dado esa visión. Por otra parte, entre las personas naturales y jurídicas también se le da ese tratamiento, ¿no? Comienza a identificarse y comienza a relacionar ciertos manejos de las personas jurídicas, el reconocimiento de estas, que es importantísimo, ¿no? Que lamentablemente hoy por hoy no son tratadas como deberían ser, como quizás sí pudo haber sido en esta época, ¿no? Eso lo vamos a ver en la del 93. Ahora, como una característica esencial acá es pues de que nosotros ya no solamente somos una constitución social como ya marcamos en la Constitución de 1920, sino somos una constitución social de derecho. Es acá donde que comienza a tener derechos, no solamente, y a respetarse, no solamente pues aquellos que son alfabetizados, sino también los analfabetos. Comenzó a haber una integración social, donde que ahora sí eran reconocidos y respetados los indígenas, aborígenes, comenzaron a sentir y a comprender pues lo que es el sentido de la pluriculturalidad en el Perú, comenzaron a dar ese sentido de integración. También tenemos una fuerte influencia española porque en este momento, justo a la par del 79, años atrás, se había dado la Constitución, una reforma, ¿no? Un nuevo modelo que estaba andando en España de Constitución. Nosotros la adaptamos y la rellenamos. Entonces, esta Constitución, al ser y al pasar por este proceso, ¿no? De los derechos fundamentales, en este caso al volverse una constitución social de derecho, donde que la constitución prima sobre todas y aquella norma que contraviene a la constitución es una ley inconstitucional, acá se plantea la siguiente lógica, que es que ¿quién controla la constitución? ¿No? ¿Quién es el que se encarga, uno, interpretar la constitución y elaborar la constitución? Pero sobre todo a ese grado de interpretación, si es un tema jurídico, ¿pasaría a ser el tema del fiscal podría interpretar? ¿El juez podría interpretar la Constitución? ¿Podría identificar y dar parámetros dogmáticos sobre esta? Entonces, en tal condición, mencionar que enteramente lo puede hacer el juez no resulta ser efectivo porque das un dominio tan grande a un poder en este caso al poder judicial, que le estás dando una atribución que le pondría por encima del ejecutivo y legislativo. Entonces, dentro de esta condición no se podría. Bajo este concepto se da y se inicia lo que es el Tribunal de Garantías Constitucionales. Se incorpora, en este caso el TC, lo que nosotros conocemos, ¿no? Y a su vez se vuelve un ministerio público. Bueno, el Ministerio Público se le reconoce como órgano autónomo. Luego pasamos a la Constitución de 1993, que es completamente peculiar y lo que se ve en la praxis también se ve en el aspecto formal y legal, ¿no? Que es algo curioso. Hablamos pues de un gobierno golpista, dictatorial, que hablamos del presidente Fujimori. Este es considerado un dictador. ¿Cuál es la condicionante de este? Es lo siguiente. Él entra, hace un golpe, bueno, él cierra el Congreso, considerado como golpe de Estado, ¿no? Pero a su vez se convierte en un gobierno de facto y emite la Constitución del 93, pero es la primera Constitución que se lleva a voto, que se manda a sufragar. Entonces, si es un gobierno de un dictador, pero hay derecho a voto, entonces acá es donde que
ya hay una disparidad, ¿no? Como que no da. Donde que el voto popular mandó pues que el 52% que sí haya una nueva constitución y 48% que no, estaba ahí en la línea. Luego también pues es que esta constitución recoge los derechos fundamentales. Entonces, como en un gobierno dictatorial donde que aparentemente vas a ser reprimido, vas a ser vulnerado, puede haber una condición fundamental de los derechos humanos? ¿Cómo? No da tampoco, porque no deberían respetar, pero aparentemente sí se respeta. Entonces son condiciones que se van desarrollando a lo largo de este proceso de la constitucionalidad, donde que el gobierno con lo que manifiesta no se da. Por otra parte, también es que muchos manifiestan de que el gobierno de Alberto Fujimori no hizo esta suscripción a los derechos fundamentales por iniciativa propia, sino fue por presión internacional. Hay muchos aspectos que acá se pueden analizar. Aparte, cuando hablamos de la petralidad, hablamos anteriormente, acá se rompe el sentido de la bicameralidad. Por primera vez nos volvemos unicameral. Posteriormente, bueno, en la actualidad vamos a volver a ser bicameral, pero ya se rompió ese sentido de petralidad. Aparte, dentro del sentido de la constitución, en los aspectos económicos, muchos manifiestan de que es una constitución desesperada, enteramente desesperada porque tiene una practicidad que no es adecuada para largos periodos de tiempo, como en este caso. Hablamos pues de un principio que es el pacta sunt servanda. ¿Quién nos habla esto? Es un principio enteramente económico que manifiesta lo siguiente, que todo contrato que se realiza entre persona natural y persona natural, persona natural y persona jurídica, persona jurídica, persona jurídica, persona jurídica, Estado y persona natural en condiciones contractuales, se tiene que respetar. Y el único cambio que puede haber es cuando ambas partes tengan la predisposición o por una vía judicial. Y esto ofrece pues a las empresas seguridad para que puedan invertir en el Estado. A su vez también nos habla de los subsidios. ¿Qué son los subsidios? Es que no puede el Estado involucrarse en condiciones económicas mientras que puede encargarse una empresa privada. Es decir, si el privado tiene la capacidad y la disposición de encargarse de abastecer un servicio a cierta población, el Estado no tiene la necesidad, ni lo va a hacer, ni va a crear empresas para que pueda entrar a ese mercado, pese a que pueda ser enriquecedor, tal vez, ¿no? Únicamente el subsidio entra en condiciones cuando la empresa no vea redituable o cuando no hay empresa que quiera encargarse de realizar dichos servicios. Un ejemplo para que se entienda esto. Digamos que en una comunidad no hay agua potable y no hay empresa que quiera realizar este servicio porque no considera que sea económicamente factible, ¿no? Que va a tener más pérdidas que ganancia. Entonces la empresa, como busca capitalizar, no lleva a ese mercado esa comunidad. Entonces el Estado aplica acá lo que son los subsidios, es decir, el Estado se encarga de dar agua potable a esa población para que ésta se pueda abastecer sin problema alguno, ¿no? Entonces son estas condiciones que manifiesta. Lo peculiar de este principio y de esta condición económica es que produce un monopolio y un oligopolio, y es lo que se ve en el Estado. El monopolio se ve en los pasajes, cuando uno quiere viajar de forma interprovincial, todos cuestan lo mismo, no hay competencia, no se respetan los principios del libre mercado. Entonces son esas condiciones que no se ven favorables dentro de los parámetros mercantiles, y es por eso que se manifiesta de que no es adecuable ni es redituable este tipo de constituciones, que debe haber una reforma, pero esto ya es otra conversación para otros temas, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. Yo me despido y muchas gracias.